El crudo está confirmando un banderín bajista que tiene un objetivo por la zona de $44 en niveles que no hemos visto desde el 2020, y esto es importante porque cada vez que hemos tenido una caída como la que este gráfico proyecta han sido en momentos de recesión global. ¿Será que entonces el crudo nos está anticipando que se viene una recesión ahorita en el 2025? Eso estaría dentro de los planes de la Reserva Federal y de los otros bancos centrales, que por esa razón están bajando las tasas de interés, porque esperan que el otro año la economía tenga una aterrizaje suave, lo que sería una recesión leve en términos de ellos. Pero ¿qué tal si existiera una razón adicional que podría explicar una caída prolongada de los precios del crudo sin que necesariamente la economía global entre en una recesión? Aquí hay que entrar en contexto. Definitivamente han estado pasando cositas en el mercado del petróleo. Por el lado de la oferta tenemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no han llegado a un consenso, no logran coordinarse en su producción, y tenemos Arabia Saudita como preocupada porque está acusando a Kazajstán y a Irak de que están vendiendo por encima de su cuota permitida, y están anunciando, o al menos el Financial Times ya nos ha sacado un reporte de que Arabia Saudita estaba considerando eliminar ese objetivo de precio con el crudo de $100 y empezar a aumentar su producción y empezar a vender prácticamente a cualquier precio. Ya se sabe desde hace muchos años que Arabia Saudita es el que produce el barril de crudo a menor precio, entonces inundar el mercado con crudo de parte de Arabia Saudita por no tener esa coordinación con los otros miembros del cartel, pues podría perfectamente explicar por el lado de la oferta una caída anunciada en los precios. Obviamente todavía falta un anuncio oficial de parte de Arabia Saudita de que van a incrementar la producción, pero eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda las cosas tampoco mejoran, y es que sorprende mucho que esta semana precisamente que el gobierno chino anunció un estímulo grandísimo para la economía, el mercado del crudo no haya visto una reacción inmediata. Esos movimientos suelen estar correlacionados. Aquí podemos ver en pantalla cómo en el 2019, que el Banco de China también lanzó una ronda de estímulos importantes, estuvo prácticamente perfectamente correlacionada con el crudo. El crudo también retomó el mismo camino que tuvo la bolsa china. Si nosotros vemos aquí en pantalla la bolsa china o el índice CSI 300, referencia de la bolsa china, está esta semana más de un 15% por arriba. Lo que ha hecho la bolsa china es una bestialidad, porque en menos de una semana ha logrado salirse de los mínimos del año a imprimir un nuevo máximo del año. Es una barbaridad lo que ha hecho China, y sorprende mucho que no haya visto ningún tipo de repunte el mercado energético, pues en referencia que tenemos aquí al crudo, cosa que suele pasar en rondas de estímulos. Entonces eso preocupa también por el lado de la demanda, pero lo que quería comentar con ustedes es otra razón adicional que podría explicar no solamente la caída en los precios del crudo, podría explicar también o ser una razón adicional por la que Arabia Saudita esté más abierta a vender a menor precio y sacar todo el crudo que pueda ahorita en los próximos años. Y también podría ser una razón que explique la caída del crudo sin que necesariamente la economía global entre en una recesión. ¿Y cuál es esa razón? La transición energética, la verdadera transición energética, no ese ESG que nos vendieron durante los últimos 10 años y que en últimas no ha llegado a nada por el lado de la energía solar y por el lado de la energía eólica, y siempre se ha dejado por fuera la energía nuclear. Pues vimos también hace pocos días que Microsoft anunció una inversión, una mega inversión importantísima para reactivar una planta nuclear en Estados Unidos, que de hecho en el pasado tuvo uno de los accidentes, o tal vez el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos, pero han hecho una mega inversión para reactivarla y asegurar con esa planta nuclear toda la energía que necesitan sus modelos de inteligencia artificial. Y de hecho, si nos vamos a ver el gráfico del ETF del uranio, que es un gran referente de lo que esté pasando con el mercado de la energía nuclear, ha tenido una subida bien importante, y en el mes de septiembre está casi o está por llegar a un 30% de subida, mientras que el mercado del crudo está bien rezagado. Entonces creo yo que esto es un factor bien importante que hay que seguir mirando. No va a ser una batalla fácil. Sabemos que el gremio petrolero tiene uno de los lobbies más importantes en el Congreso de Estados Unidos, y seguramente van a tratar de frenar esta transición hacia lo nuclear por pura vía regulatoria. Entonces va a ser interesante para analizar.
¿Qué creen ustedes que podría explicar esta caída con el precio del crudo? Obviamente no hay que confiarse con el análisis técnico y yo diría que por encima de 73 el banderín bajista empieza a perder probabilidad y ya por encima de 80 podríamos empezar a cambiar ya de proyección o de predisposición y esperar que el crudo suba con todas las implicaciones que eso tiene. Si el crudo llega a invalidar este patrón y llega a cambiar a una tendencia alcista, podríamos estar hablando de que la inflación podría volver a tener un repunte porque la energía o los precios del crudo todavía son un gran componente para los datos de inflación. Entonces, está muy interesante esto que está pasando con el crudo. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, qué creen que está pasando con el crudo. Responde a la oferta, responde a la demanda. ¿Creen que la transición energética pueda ser un factor importante para tener en cuenta ahí? Lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.